la sabiduría de Dios. Amén. Todo esto que estamos buscando es buscando la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque dice Efesios capítulo 5 versículo 10: busque lo que le agrada al Señor. La música en la Biblia es algo que Dios permite, que Dios está en el proyecto de salvación, y es algo que a Dios le agrada. Amén. Y por eso estamos hablando en este primer tema, para entender de que esto le agrada a Dios. Y si esto le agrada a Dios, yo tengo que hacer lo mejor de mí, porque le agrada a Dios. Amén. No sé si van captando la idea. Entonces, veamos, dijimos ahora su música en su origen. Dijimos que todos los idiomas tienen su origen ¿en quién? En Dios. Amén. Todos los idiomas tienen su origen ¿en quién? En Dios. Génesis capítulo 1 versículo 1 al 3 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Escuche bien, esto lo saben, pero presten atención. Génesis 1:3 dice, nos menciona que ¿qué instrumento usó Dios para efectuar esta creación? Y dijo Dios: haya luz. Observe la palabra, dijo Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra es parte de un idioma, parte de un vocablo. Amén. Entonces Dios dijo que haya luz. Entonces concluimos en esta primera parte de introducción de que la música es un idioma universal y que el creador de todo esto es Dios. Entonces, por medio de la palabra nosotros comunicamos ¿qué? Ideas, sentimientos, etcétera, ¿no? Entonces, porque es un idioma. Ahora, yo quisiera que vayamos acercando en esta enseñanza para ir captando la idea de este tema, lo que dice Colosenses capítulo 1 versículos 16 al 17. Colosenses capítulo 1 versículos 16 al 17. Dice la palabra del Señor: porque en Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra. En Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra. ¿En quién fueron creadas las cosas? ¿Pero en quién? En Dios. Amén. Entonces, si ustedes dan cuenta, todo lo que hacemos nosotros, lo que ustedes hacen en este ministerio que se llama la música, ha sido creado por Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Es decir, nada queda fuera del proyecto de Dios. Lo que usted está haciendo le agrada a Dios. Entonces, acá lo que yo quisiera en este momento, en este tema de apertura, es que logre alcanzar, entender, comprender que todo lo que usted hace le agrada a Dios. Pero cuando usted entiende esta realidad, entonces ¿qué es lo que te hace? Hombre, así como está acá en esta noche, este fin de semana, que ha venido este retiro, para nosotros hacer lo que a Dios le agrada, uno tiene que conocer ese ser. Amén. Pregúntele a la esposa o al esposo cuando le cocina algo a ella o a él, ¿sí o no? Se lo prepara porque dice a ella le gusta o a él le gusta. Porque usted no va a preparar algo para alguien que no conoce y le va a decir es que a él le gusta. ¿Y cuándo si nunca lo ha comido? Entonces, la música es un idioma universal. Y el idioma lo creó ¿quién? Dios. Dios es el origen de todo. Entonces dice Colosenses, el apóstol San Pablo, que porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y cuando hablamos de todo, es todo. Todas las cosas fueron creadas en Él. Y lo más importante es que en el cielo y en la tierra, el universo visible e invisible, tronos, gobiernos, autoridades, poderes, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, no sé hasta qué nivel usted se ha percatado, se ha dado cuenta, pero todo lo que usted hace le pertenece a Él. Está bien que los hermanos le aplaudan,
Está bien que los hermanos le digan, están ustedes cantando muy bien, pero lo más importante es que todo es creado para Él. Ahora, aquí es interesante saber, si en este culto que nosotros rendimos al Señor está la música indispensable, significa que nosotros tenemos que cada día pulirnos y hacer las cosas de una manera elegante, como se merece Dios, porque todo fue creado para Él. Amén. Y tiene una temática preciosa este fin de semana. Entre ellas les van a hablar precisamente sobre esa realidad que estoy yo diciéndoles rápido, ¿verdad? Pero recuerden, hermano, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, el universo visible e invisible. Esto es importantísimo. Lo que usted no mira fue creado por Dios también. Amén. Porque usted está haciendo muchas cosas a través del canto, a través de los instrumentos que te toca, y usted no sabe lo que está produciendo, porque no necesariamente todo lo va usted a observar o vivir, pero todo fue creado para Él. Hay muchas melodías que quedan haciendo un eco cuando termina la asamblea, cuando termina el servicio, porque ese es el proyecto de Dios. Todo fue creado para Él, el universo invisible, tronos, gobiernos, autoridades, poderes, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes que todo y todo tiene en Él su consistencia. Ojalá de que capten esta idea bíblica, porque de eso se trata este retiro. Miren, yo estaba meditando mientras estábamos orando por este retiro este fin de semana. Qué bendición con la que iniciamos este año con este ministerio de alabanza. No todas las diosas tienen esta posibilidad, tienen esta bendición de iniciarse. Cómo mejorar la calidad de servicio que le ofrecemos a Dios. Porque aquí no se trata salir del paso. Aquí no se trata, hermana, usted cante, hermano, usted toque y diga cómo le salga. No, porque todo fue creado para Dios. Y como fue creado para Él, yo voy a hacerlo lo mejor posible. Porque todo lo estoy haciendo para el Señor. Y si los aplausos no salen, igual yo lo hago para el Señor. Y yo creo que esto es bien importante, entonces, reconocer esto. Entonces, veamos ahora la música y su propósito. Ya hablamos del origen de la música, hablamos de la música y también su origen, hablamos también del origen, naturaleza y propósito de la música. Ahora veamos la música y, ¿qué dijimos? Y su propósito. Ya sabemos que la música, dijimos que es un idioma. Amén. Y un idioma, ¿qué es lo que lleva? Es algo que se comunica. En una comunicación tiene que haber un contacto. Es decir, sale del punto B y se conecta al punto, del punto A al punto B. Si no ensambló, no hubo comunicación, aunque haya habido muchos cantos, aunque haya habido mucho bla bla bla. La comunicación, un verdadero idioma, tiene que alcanzar que la otra persona comprenda, entienda. Amén. Entonces, música y propósito. Dijimos entonces que la música es un idioma. Podemos entonces establecer que el propósito de la música es comunicar. ¿Sí? Ustedes, miembros de este gran ministerio, son gente que comunican. ¿Y comunican cómo? A través del canto, la música, los gestos. Todo lo que ustedes hacen, comunican. Amén. Si ustedes se prepararon bien para cantarle al Señor, olvídense, no tienen que pedirle a la gente que le siga, porque la gente se mete porque lo comunican. Es decir, te entienden, lo ven. Vas captando, porque es un idioma, universal, que hasta el más distraído, hasta el más, cohibido, como que le sale un pasito por ahí, o le sale cantar un poco, aunque no, ¿me entiendes? Porque es algo que te comunica. Dicho en otras palabras, estoy entendiendo lo que los hermanos están cantando, me está conectando, lo estoy viviendo, amén. Aunque estuvieran cantando en inglés, aunque sé que muchos van en inglés, igual, lo estamos captando. ¿Por qué? Porque eso se trata la música. La música es un idioma. Entonces podemos traer que el propósito de la música es comunicar. Y toda música dijimos que es un idioma, ¿verdad? Entonces, y un idioma que dijimos que es, comunica ¿qué? Una
idea. Amén. Todos vamos captando que al cantar no solo cantamos por cantar. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué cantamos entonces? ¿Cuál es la idea? Agradar a Dios, de que la gente se comunique con Dios, de que la gente se encuentre con Dios. Por eso siempre le hemos recordado que los ministerios de música son los primeros que no solamente empiezan una asamblea, un servicio, sino los primeros que tienen que estar bien conectados, porque esos son los que ayudan a que el pueblo se oriente, se comunique, se encuentre con quién, con Dios. Amén. Por eso cuando usted va a un servicio, se supone que ustedes oraron juntos, ensayaron juntos, hicieron tantos ajustes, ¿sí o no? Y si en el camino alguien se peleó, pues tienen que dejar la bronca ahí antes de entrar al servicio, porque lo que están haciendo se va a comunicar al pueblo. Amén. Si están ahí bien tensos, cantando, eso es lo que están dando a conocer, ¿verdad? Porque eso es lo que se capta, se comunica. Entonces, vamos a hablar rápidamente que en la música hay varios elementos, pero voy a hablar cuando mínimo 3 elementos de la música que tienen influencia en el ser humano. ¿Mínimo cuántos dijimos? 3. Preste atención, estos 3 son melodía, armonía y ritmo. ¿Cuáles son? Melodía, armonía y ritmo. ¿Cuáles son? Melodía, armonía y ritmo. Presten mucha atención. Voy a hacer algo a ver si captan, basado en estas 3 cosas: melodía, armonía y ritmo. Pilas, no se queden dormidos. El perro comió los huesos y después mi papá le dio de comer a mi mamá porque tenía hambre mi hermano y todos comieron en mi casa. Ahí hubo ¿qué? ¿Hubo melodía? ¿Hubo armonía? ¿O hubo ritmo? Como dice acá, nothing, honey. Vean la diferencia ahora. Vean la diferencia. El perro comió los huesos y después mi papá le dio de comer a mi mamá porque tenía mucha hambre. Punto. Mi hermano y sus compañeros comieron también en casa. Ahí que hubo ¿qué? Melodía, armonía y ritmo. ¿Sí o no? Es decir, si ustedes van entendiendo y ustedes tienen la experiencia, uno se da cuenta cuando los hermanos han ensayado o no han ensayado, ¿sí o no? Porque uno oye un brum, 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 y muchas veces, como la banda de mi pueblo, ¿no? ¿Verdad? Unos van y ya el que viene con la tumba, con las congas va de regreso y el otro. Entonces, y ustedes que son expertos, me imagino yo, ¿verdad? ¿Cómo quedan viendo los músicos? Sí o no, sí, de verdad, porque uno que no está familiarizado, ¿verdad? Uno oye, pero el que sabe. Y yo he hablado con algunos de ustedes que son expertos y me dicen, oye hermano, el hermano ahí entró antes, o se quedó como la pantera rosa patinando. Y el hermano esperando, dándole ahí. ¿Entiendes? Y estas son las cosas que son interesantes saber. Sí, porque uno que no sabe, oye, solo bonito todo, ¿no? Pero al final estás comunicando, hay armonía, hay melodía, armonía y ritmo ahí. Entonces, eso es lo que ahora ya vamos a entrar en detalle. Estamos hablando de la música en la Biblia. Entonces, ¿pero qué es la melodía? La melodía es una asociación de tonos musicales de distintas alturas, ¿verdad? Que animados por el ritmo expresan una idea musical. Voy a repetirlo. La melodía es una asociación de tonos musicales de distintas alturas que animados por el ritmo expresan una idea musical. Amén. Yo sé que ustedes eso ya lo saben, ¿no? Es un repaso que estamos haciendo, bendito sea Dios. ¿Y qué es la armonía? La armonía es una asociación de acordes, 3 o más tonos musicales sonando simultáneamente, que apoyan a la melodía con más interés tonal. ¿Sí o no? Ustedes conocen y saben muy bien esto. Cuando están bien afinaditos, ¿verdad? Es que se oye bien precioso todo. ¿Y qué es el ritmo? El ritmo es una asociación periódica y extendida de pulsos acentuados y no acentuados, que dan estructura y movimiento a la melodía. Para concluir estas 3 partes que estoy hablando, estos 3 versículos, vamos a concluir en esto. La melodía nos afecta en el espíritu, o sea, lo espiritual, la melodía. La armonía nos afecta en nuestro intelecto y nuestras emociones, es decir, el alma. Y el ritmo nos afecta en nuestro cuerpo físico. Amén.
¿Se conecta con esto? ¿Captan la idea? Sí, lo repito. ¿La melodía en qué nos afecta? En el afecto, en el espíritu, ¿verdad? Y la armonía nos afecta en nuestro intelecto y nuestras emociones, que se llama el alma. Y el ritmo nos afecta en nuestro cuerpo físico, que es la cosa que la mayoría, pues, como que captamos más, ¿sí o no? Bueno, los que seguimos la música, ¿no? ¿Verdad? Porque cuando vamos siguiendo la música, como que eso nos empieza, entramos en ese ritmo y se le nota cuando uno entra en ese ritmo. Porque también a veces no entramos en ese ritmo, ¿sí o no? A veces, no sé, los que no somos expertos, nos inventamos nuestro propio ritmo, pero bueno. Ahora, directamente voy a hablarles, esta es la introducción, sobre la música en la Biblia. Y me voy a apoyar en Génesis capítulo 4, versículo 21. Génesis capítulo 4, versículo 21. El Génesis menciona a un personaje allí que se llama Jubal. ¿Habían oído hablar de Jubal ustedes? No, never. This is the first time. Qué bueno que vino acá entonces. Jubal, como padre de todos aquellos que manejan el arpa y el órgano. Mire, así que ahora ya sabe. Jubal es el padre de aquellos que manejan ¿cuál? El arpa y el órgano. ¿Eso se encuentra dónde? En Génesis capítulo 4, versículo 21. En una leyenda árabe, Jubal estaba mencionado como actor de la primera canción pronunciada con motivo de la muerte de Abel. En una leyenda árabe, Jubal está mencionado como el actor de la primera canción por motivo de la muerte de Abel. Así que ahora ustedes ya saben quién fue el primero que se llevó, ¿verdad? Que se lanzó con la primera canción. ¿Cómo se llama? Jubal. J-U-B grande A-L. Jubal. Ok, muy bien. Entonces, Lamec, con K, que se pronuncia Lamec en hebreo, es considerado como el inventor del laúd. ¿Han oído ustedes ese instrumento, el laúd? Maybe. Pensando están, o nomás están. Porque yo veo que no parecía, no será, dije, tener pena. Laúd. Miren, según lo que yo estaba investigando, este instrumento, hasta puse una pequeña fotografía, es como una guitarra grande, como con 12 cuerdas. No sé si ustedes lo han visto, pero si ustedes lo buscan ahí, es una persona, yo la veo en estilo de guitarra, pero de esas grandes, y tiene muchas cuerdas. Entonces, laúd. Entonces, laúd y Tubal dice que eran hermanos de Jubal, como acicalador. ¿Han oído esa palabra, acicalador? Yes, maybe. ¿No le suena? Bueno, acicalador, estamos hablando de alguien que es un adornador o arreglista, ¿ok? Por sobre todo de toda obra de metal y hierro. Muy bien, lo que voy tratando es de ir repasando con ustedes el juego de estos nombres y los instrumentos con que se originó todo eso. Entonces, según una tradición antigua mencionada por Bar Hebraeus en el siglo XIII, preste atención, las hijas de Caín inventaron los instrumentos musicales. Look at that, como dicen acá. ¿Inventaron qué? Los instrumentos musicales. Y fueron ellas, las primeras niñas cantoras, quienes desempeñaron en la música oriental, y especialmente en el árabe, un papel muy importante. Las muchachas cantoras no solo interpretaban sencillos patrones melódicos con acompañamiento rítmico de algún instrumento, sino que también bailaban. Según algunos musicólogos, fueron ellas quienes inventaron la cantilación. ¿Qué inventaron? Cantilación. ¿Y qué es la cantilación? ¿Con qué se sirve? Sí, la cantilación es eso, es una antigua forma de la adaptación de la música a los textos, o sea, la salmodia, que todavía se aplica y se vive. ¿Dónde y cuándo ustedes ven que están cantando los salmos? A ver, ¿dónde? En la misa, ¿verdad? Right. Entonces, ahora ustedes ya tienen una idea dónde se originó todo esto. Amén. ¿Vamos bien? Sé que están cansados, pero hagan el esfuerzo, por favor. Aguanten allí. Entonces, la Biblia guarda la memoria de mujeres cantantes, quienes además tocaban y bailaban. Entre esas, voy a mencionar algunos. Miriam,
y sus compañeras respondieron al himno del triunfo de Moisés. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 15, versículo del 20 al 21, para aquellos que están tomando nota. Miriam y sus compañeras respondieron al ritmo del triunfo de Moisés. Génesis capítulo 15, del versículo 20 al 21. ¿Cuál era esa? La canción de victoria, de regocijo. También las hijas de Jefté, dando la bienvenida a su padre. Después las mujeres de Jerusalén salieron cantando a recibir al rey Saúl después que David venció a Goliat. Esto se encuentra ¿dónde? En Primera de Samuel capítulo 18, versículo del 6 al 7. Esa lectura está fresquita, porque esa lectura la reflexionábamos ayer, ¿se acuerdan? Ayer era la primera lectura que la liturgia nos llevaba a meditar. Y si ustedes la leyeron, que espero que la lean, se dieron cuenta que las mujeres hicieron un canto, y en el canto, ¿qué es lo que dice la lectura? Que le adjudicaban como Saúl mató a 1000 y David, ¿a cuánto? A 10,000. ¿Y qué ocurrió después de eso? Se enojó don Saúl, sí, porque el hombre dijo, ¿cómo es eso? Que a mí solamente 1000 y a este 10,000. Estas mujeres dicen que venían sonando ¿qué? Instrumentos. Lo que queremos es que vayan entendiendo cómo los instrumentos han sido parte del recorrer, del caminar del creyente. Todo esto. ¿Se acuerdan ustedes cuando también cuando cayeron las paredes de Jericó? ¿Cómo cayeron? Cayeron porque estaban tocando ese cuerno, esa trompeta, y pues lo tocaban bien agudo, y más la unción, todo eso vino y se cayeron las paredes de Jericó. Lo que vamos tratando de decir es cómo los instrumentos, la música, ha sido parte de un encuentro con un Dios vivo, lleno de poder. Amén. No estamos diciendo que los instrumentos son, digamos, un fin o medios para alcanzar a Dios como tal, porque verdad, pero que han contribuido muchísimo, y todos tenemos esta experiencia, que cuando un instrumento se suena, y se suena con devoción, se suena con ritmo, con todo esto que nos conecta inmediatamente con Dios. Amén. Yo he tenido la experiencia que, por ejemplo, para orar, cuando se suena el piano o la guitarra, como que viene un poco inmediatamente la inspiración más fácil. Entonces, estamos viendo todas estas situaciones para que vayan dándose cuenta ustedes que esto ha sido parte de lo que el Señor nos ha proveído, la música en la Biblia. Entonces, los instrumentos musicales de la época nómada mencionados son en la Biblia. Voy a mencionarle algunos. ¿Saben lo que significa nómada? ¿Qué es nómada? Exacto, esos que andaban de un lugar para otro lado, así. Entonces, los instrumentos que el pueblo israelita, que el pueblo estaba llevando con ellos, era uno. Primero,